un par de precisiones que sirvan para poner en contexto lo que voy a decir a continuación. Yo soy ingeniero, no soy pedagogo, no soy profesor, y bueno, pues eso yo creo que os ayudará en el transcurso de la charla pues eso, a poner un poco en contexto las cosas que yo diga y probablemente bueno, pues a entenderlas con un cierto ángulo, ¿no? Lo segundo es respecto a lo que comentaba Javier de educación. Hace 2 años di una charla en el EVE en Sevilla y cuando yo hablaba de educación rápidamente me echaron la bronca desde el público porque decían, oye, tú lo que haces no es educación, es formación en matemáticas o quiero decir, y eso hila con lo que contaba hace un segundo de que soy ingeniero, ¿no? Es decir, la educación en sentido amplio pues son muchas cosas. Nosotros en Smarty lo que intentamos es mejorar la formación y el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Vale, y esto es un poco el título de la charla y lo que os vengo a contar, ¿no? Innovación innovación en el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Bueno, esta primera slide, ¿qué pretende conseguir? Pues hablar de un problema, ¿no? Un problema que es el aprendizaje de las matemáticas, particularmente en ciertos territorios, ¿no? En España, uno de ellos, las últimas pruebas, o desde que se hace PISA, en España salimos por debajo de la media de la OCDE y lo que es más, desde mi punto de vista, más crítico es que no hay mejora, no hay una mejora notable respecto a las ediciones pasadas. Otras pruebas como TIMSS coinciden bastante con esta cuestión y este es un problema que no solo se da en España, en Estados Unidos se da también. Y particularmente en los países de Latinoamérica es un problema muy serio porque aunque sí que hay ciertas mejoras, el gap, digamos, con la OCDE, y ya no quiero decir, como indico aquí, con los países líderes que vienen a ser los países asiáticos, pues es muy importante, ¿no? Y esto, desde nuestro punto de vista, es un problema. Es un problema particularmente grave en estos tiempos que corren porque las matemáticas, desde nuestro humilde punto de vista, cada vez son más importantes. Cada vez son más importantes por dos cuestiones. Una, porque en la sociedad que vivimos es necesario tener una cierta dominio, una cierta solvencia de las matemáticas, y las matemáticas en el sentido amplio, del manejo de los números, de las proporciones, de las estadísticas, etcétera, para poder ser un ciudadano informado. Y es un problema también grave en el sentido de que un gran volumen de los trabajos, de los empleos de valor añadido que se están creando en las sociedades avanzadas están relacionados son trabajos tecnológicos, trabajos técnicos, en donde las matemáticas es esencial dominarlas, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, vuelvo al principio, soy ingeniero, o sea que puede que haya ciertos sesgos en las cosas que yo digo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, las matemáticas son muy importantes y esto, por tanto, es un problema serio. ¿Qué pretendo mostrar en esta diapositiva y en la siguiente que veréis? Las matemáticas, el nivel de matemáticas, o el enfoque que se le da a la enseñanza de las matemáticas en el mundo en que vivimos, en España en particular, es un enfoque equivocado. ¿Y por qué es un enfoque equivocado? Porque cada niño tiene una capacidad, cada niño tiene un contexto, cada niño tiene una familia, cada niño tiene un entorno y por tanto su disposición, su capacidad a aprender matemáticas, su nivel de matemáticas es muy distinto al de otros niños en su misma clase. Esto es un caso real, esto es una clase de un colegio de tercero de primaria de un colegio que está usando nuestra metodología, nuestro método Smartic, y estos son la dispersión de esos niños de tercero respecto a su nivel de matemáticas. Y en definitiva, esto es 0 y lo de ahí arriba es 80, veis cómo efectivamente la dispersión es brutal. En una clase estamos hablando de una clase tercero de primaria. Y la dispersión es brutal, es decir, tenemos niños que están muy adelantados y por tanto tienen una capacidad teórica de aprender matemáticas alta, y tenemos niños que están muy retrasados, es decir, tienen un nivel bajo y una capacidad pues teóricamente menor, ¿no?
Y a estos niños hoy se les enseña con un currículum, es decir, eventualmente con un libro, casi siempre con un libro, y es página 5, página 10, página 15, página 20. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que si, digamos, unimos esas dos afirmaciones, aquí hay niños que no se están enterando del currículum, por tanto, lo que les cuenta el profesor les suena chino, y hay niños que lo que le cuenta el profesor les parece aburrido o insuficiente. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo para que veáis que no es que he cogido un ejemplo muy concreto, en donde veis una vez más que la dispersión es muy grande, ¿no? El director del informe PISA, Andreas Schleicher, lo dice de forma muy sintética, ¿no? Oye, cada persona aprende de forma diferente y por tanto un sistema en donde un sistema que es el mismo para todos, pues como que no encaja del todo, ¿no? ¿Cuál es mi diagnóstico? Este es un tema muy personal. ¿Cuál es mi diagnóstico personal de por qué tenemos en España particularmente ese problema en el nivel de matemáticas? El primero es lo que os acabo de contar. El sistema no está diseñado para atender la diversidad de la clase. No está. Particularmente en España, desde mi punto de vista, desde mi más humilde punto de vista, las matemáticas se enseñan mal. Y las matemáticas se enseñan mal porque el nivel de profesorado, particularmente en matemáticas, es malo. Es decir, uno puede, digamos, un profesor de primaria puede, de alguna forma, camuflar más o menos sus carencias en ciertas asignaturas, ¿no? En matemáticas es muy complicado. Es decir, si las matemáticas, si no te las sabes, no las entiendes y no te gustan, pues es complicado que tú disimules tus carencias. Entonces, un mal profesor no puede conseguir buenos alumnos. Un profesor que no domina la materia, que no le gusta, que no le emociona, que no le motiva la materia, es imposible que consiga enseñar bien las matemáticas, ¿no? Y por tanto, de la combinación de estos dos elementos se deducen unos malos resultados y unos resultados que no mejoran. Es la triste realidad, no mejoran, ¿no? Y eso es, digamos, en el contexto en el que nosotros estamos y desde el que nosotros planteamos una solución. Una solución que básicamente se fundamenta en cuatro pilares. Uno es aprendizaje orientado a la comprensión y al desarrollo de competencias y procesos, ¿vale? Es decir, un aprendizaje en donde nosotros pretendemos enseñar al niño no tanto y no solo operaciones, sino a razonar de forma lógica, a resolver problemas, a enfrentarse. Nosotros siempre decimos que para nosotros un niño que sabe matemáticas es un niño que sabe resolver problemas, esencialmente. Es decir, para resolver problemas hay que tener una solvencia y una agilidad mental, un dominio del cálculo grande, pero eso es un medio para un fin que es el de resolver un problema. Y resolver un problema es enfrentarse a un texto, saber entender el texto, saber extraer los datos relevantes, plantear una estrategia de resolución, resolver el problema y ser capaz de comprobar que aquello está bien, ¿no? Y eso es mucho más complejo, mucho más complejo que el resolver una operación. Entonces, nosotros desde Smartick pretendemos enseñar a resolver problemas, enseñar capacidad de razonamiento lógico, etcétera, etcétera, y no solo, que también, por supuesto, a resolver operaciones. Digo que también porque sin resolver operaciones uno no es capaz de resolver problemas, por una cuestión bastante elemental, que es el uso de sus recursos cognitivos. Es decir, si uno no sabe resolver operaciones, cuando se enfrenta a un problema, sus recursos cognitivos, esencialmente su memoria de trabajo, la ocupa la resolución de la operación, con lo cual es imposible que entienda el problema, porque no tiene recursos cognitivos para entender el problema. Por lo tanto, digamos, las operaciones tienen que estar totalmente dominadas cuando uno se enfrenta a un problema. O sea que nosotros también hacemos trabajar a los niños en las operaciones. El siguiente pilar es el aprendizaje programado. Es decir, el Smartick es un método muy secuenciado, muy microsecuenciado, en donde todo lo que va aprendiendo el niño va sustentando, digamos, su edificio matemático hacia mayor complejidad. Todo muy microsecuenciado y muy bien programado. El siguiente, quizá un tanto controvertido,
es el condicionamiento operante. Nosotros, Skinner en los años 60 ya postuló y ya probó que una tecnología rudimentaria por aquel entonces, como era la máquina de enseñar, funcionaba. Es decir, si tú a un niño le presentas un problema en donde el niño escribe la solución, inmediatamente ve si la resolución de su problema está bien o está mal, y en función de si está bien o está mal, le vas incrementando con un aprendizaje bien programado el nivel de dificultad de los siguientes problemas, eso funciona. Ese feedback inmediato, problema a problema, y ese aprendizaje programado funciona. Eso por 1960 con una máquina totalmente rudimentaria, ¿no? Y el último y evidente es la tecnología y análisis Big Data que nosotros podemos hacer desde Smarttic. ¿Y por qué es importante? Precisamente porque desde ese análisis es como podemos ir comprobando por un lado y perfeccionando nuestro método. Es decir, nosotros tenemos miles de niños haciendo Smarttic todos los días que producen millones, hacen decenas de miles de problemas y producen millones de datos cada día. Del análisis de esos datos podemos entender si nuestro corpus, digamos, de conocimiento está bien estructurado y está bien secuenciado, y la algoritmia que decide al niño hacia dónde lo mueve en ese corpus de conocimiento está funcionando o no está funcionando. Nuestra idea siempre es que el niño esté trabajando en lo que nosotros llamamos la frontera de su máximo nivel de competencia. Es decir, que esté enfrentándose a problemas que le cuestan, que suponen un reto intelectual para el niño, pero suficientemente fáciles como para que aquello le salga. O sea, no pretendemos que se enfrente a problemas que no le salgan, porque entonces, al contrario, lo que abundamos es en la frustración del niño y, por tanto, minamos su autoestima. Es al contrario. Tiene que estar trabajando en cosas que le salen, pero que le suponen un reto. Porque, claro, si por el contrario está siempre por debajo de su nivel de máximo nivel de competencia, pues sí, el niño le sale aquello, pero no aprende, ¿no? Nosotros tenemos que jugar de una forma muy delicada en mantener al niño en esa frontera para que el niño vaya aprendiendo y, sin embargo, su autoestima vaya creciendo y no se frustre, ¿no? Entonces, todo eso lo hacemos con tecnología, porque nosotros en tiempo real analizamos todos esos datos que va generando el niño y le vamos generando el contenido y moviendo por el corpus en función de esos datos, ¿no? Al final eso, de forma práctica, ¿en qué se traduce? Se traduce en sesiones diarias, todos los días, de 15 a 20 minutos, con esfuerzos de concentración máxima, con contenido adaptativo microsecuenciado, como os contaba, en aritmética, álgebra, geometría y lógica y entrenamiento cognitivo. Esto es un tema que os contaré un poco más tarde, que estamos trabajando específicamente ahora, y donde le damos feedback inmediato al niño. Vale, pues eso es lo que nosotros hemos hecho. Bien. ¿Y qué ha resultado de aquello, ¿no? Es decir, porque eso era un planteamiento teórico, razonablemente teórico, y ¿qué ha resultado? Bueno, pues nosotros postulábamos que, en teoría, lo que tenía que pasar, ¿no?, es si digamos, si en la curva en gris sería la distribución de nivel de los niños de una clase, ¿vale?, teórica. Si todos esos niños trabajaran con una metodología como la nuestra, en donde estás atendiendo exactamente lo que cada niño necesita en cada momento, esa curva se debería mover hacia la derecha, es decir, desplazar la media de conocimiento, achatarse por la parte, digamos, de menor nivel y alargarse por la otra. Es decir, en la medida en que tú al niño le dejas libremente crecer y no le encorsetas con el ritmo del plan de estudios, ¿no? En teoría, un niño pues, no puede saber mucho más de lo que, si no le das otro de comer aparte, no puede saber mucho más que lo que le cuentan en la clase. Con lo cual nosotros postulábamos que efectivamente la media se desplazaría, se achataría por la parte de abajo y se expandiría por la parte de arriba. ¿Qué ha pasado en realidad? Pues estos son datos reales. La curva roja es, para que entendáis de dónde salen estos datos, la curva roja está sacada de niños recién apuntados a Smarttic, es decir, que no han podido hacer suficientes sesiones de Smarttic como para que aquello haya dado sus frutos, ¿no? La curva verde está hecha con niños
con al menos 120 sesiones en Smartick, ¿vale? Pues efectivamente lo que ha pasado es, efectivamente veis una cosa interesante, que es en la curva roja, lejos de ser una campana simétrica por los dos lados, está más achatada por delante, que tiene sentido una vez más, porque claro, un niño, como os decía, es difícil que sepa más de lo que le cuentan en clase, porque no, aunque tenga una gran capacidad, si nadie le da de comer, pues no puede saber mucho más, con lo cual la curva se achata por la parte, al contrario, pues se achata por la parte de delante, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los niños usan Smartick? Pues pasa que efectivamente el nivel medio se desplaza sustancialmente hacia arriba, la curva se achata por la parte de abajo y esto habrá que explicarlo de alguna forma, sale una especie de doble joroba en la distribución, en donde los niños, donde digamos en la parte más adelantada de la curva se produce un elemento con frecuencia alta, de niños con capacidad, que claramente eran niños con capacidad totalmente ociosa y que cuando les das de comer con contenido, les quitas el límite, el corsé del currículum, son capaces de correr mucho. Y además se concentra con una frecuencia alta en la parte alta de la curva, ¿no? Esto es otro caso real, esto es un caso real, y esto es, quizá lo pongo aquí porque es el caso del que estamos más orgullosos en el equipo, ¿no? en Smartick. Es el caso de un colegio público aquí en Madrid, en el barrio San Blas, con 85% de inmigración, familias de niños de 29 nacionalidades, con una proporción alta de niños de familias desestructuradas, y que llevan trabajando con Smartick un curso y medio, ¿no? desde enero del 2013. Y esta es la evolución de la nota CDI. Oye, y que sí, seguro que además ahí podemos hacer otras interpretaciones, ¿no? Pero el hecho es que este colegio tenía una nota de 5,59 en la CDI del 2012, empezaron a trabajar con nosotros en enero del 2013, 7,63 y 9,18 el año pasado, que está muy por encima de la media de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, que es esa línea punteada, dentro de un contexto, como os decía, tremendamente desfavorecido. Seguro que hay más explicaciones que en Smartick, seguro que las hay, ¿eh? Pero lo que podemos decir es que esto es una realidad, esto está pasando, ha pasado, y el colegio está extraordinariamente contento y encantado con el uso de Smartick, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es estamos involucrados en un proyecto muy ambicioso y desde mi punto de vista muy atractivo, que es lo que os ponía antes, de entrenamiento cognitivo. Lo que estamos intentando hacer es desarrollar, supongo que conocéis, hay plataformas magníficas que se vienen desarrollando en los últimos años de entrenamiento cognitivo. El referente mundial es una plataforma americana que se llama Lumosity, no sé si habéis oído hablar de ella, que básicamente son juegos para el entrenamiento cognitivo. Cuando digo entrenamiento cognitivo es entrenar funciones ejecutivas y procesos cognitivos como la memoria de trabajo, como la atención, la capacidad de focalizar la atención, de sostener la atención, la velocidad de procesamiento, etcétera, etcétera. Bien, lo que estamos haciendo nosotros ahora en Smartick es, hemos desarrollado y estamos desarrollando muchos de esos juegos. De hecho, los estamos desarrollando desde Smartick en conjunción con dos grupos de investigación bastante punteros en esto de la Universidad de Granada, la Facultad de Psicología, en donde queremos cerrar el círculo con las matemáticas, es decir, queremos ser capaces de prescribir itinerarios de entrenamiento cognitivo a los niños en función de lo que medimos en la parte de matemáticas, es decir, si medimos un déficit de memoria de trabajo, si medimos un déficit de atención, y lo podemos hacer porque medimos 30 variables por cada problema que resuelve un niño, prescribirle una serie de itinerarios cognitivos en la parte de entrenamiento cognitivo. Y en función de ese entrenamiento, ser capaces de medir retornos, mejoras en el rendimiento de la parte matemática. Eso es muy importante porque está bastante demostrado que el entrenamiento cognitivo produce beneficios dentro de las funciones ejecutivas o capacidades cognitivas. Es decir, si una persona entrena la memoria de trabajo, su memoria de trabajo funciona, mejora.
Lo que no está tan demostrado y se está empezando a hacer ahora es la transferencia de esas mejoras a otras, digamos, disciplinas o áreas más transversales, como pueden ser las matemáticas. Es decir, no está tan claro que una persona que trabaja y mejora mucho su memoria de trabajo o mejora mucho su velocidad de procesamiento o su atención, luego eso se traduce en una mejora en la resolución de problemas matemáticos. Que eso es lo que queremos hacer y el proyecto ese tan chulo que estamos haciendo con la Universidad de Granada. Y os quería, para concluir, os quería leer un caso. Aquí. Muchas gracias. Porque al final todo esto, yo vuelvo al principio de la charla, ¿no? Yo soy ingeniero y a mí todo esto me gusta mucho. Me gusta mucho exclusivamente desde el punto, me gusta mucho desde el punto de vista del reto intelectual, digamos, de ser capaces de encontrar una forma de enseñar las matemáticas modernas, científicas, con tecnología, que de verdad producen resultados. Solo por eso a mí este proyecto ya me motiva, me gusta, me divierte y me encanta, ¿no? Pero lo más importante de este proyecto no es eso, es la realidad que produce en la gente, ¿no? Los resultados que ves en nombres y apellidos concretos, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, y vuelvo a esta slide en donde contaba cómo, y os contaba al principio que Smartick es un método que en la medida en que se adapta a cada niño sirve para cualquier realidad, tanto para niños que eventualmente se están quedando atrás en la curva, ¿no? Es decir, Smartick sirve para todos estos niños, ¿no? Sirve para estos niños y para estos niños, porque yo a este le doy lo que necesita y a ese de arriba le doy lo que necesita, ¿no? Pues os leo en 20 segundos un correo que recibí, uno de los correos que recibimos todos los días, este concreto lo recibimos hace 3 días, de un padre que nos decía lo siguiente, ¿no? Y abro comillas. Solo quería ponerme en contacto con vosotros para daros la enhorabuena por la maravilla de método que habéis creado para que mis hijas mejoren su aprendizaje en matemáticas. Lo mejor es que les encanta, no lo sienten como una obligación, sino como una tarea divertida y motivadora en la que cada día quieren mejorar su rendimiento y resultado. Mi hija mayor, que tiene déficit de atención, no podía ver unos deberes de mates delante. Con Smartick los hace a diario, hace tiempo nos dijeron que tardaría años en aprender a multiplicar y gracias al programa ya ha empezado a hacerlo. Además, le gusta y con los juegos de atención está mejorando ostensiblemente su capacidad de concentración. Sol, la pequeña, es otro caso. Ella vuela sola. Lo hemos contratado porque veía a su hermana y nos pidió hacerlo ella también. Le gustan las matemáticas y ahora con Smartick todavía más. En fin, que estamos encantados, solo nos da pena no haber empezado antes, Parece mentira, de verdad, parece mentira, de verdad. O sea, casi uno se ruboriza al leer esto, ¿no? Pero es la realidad y esto es lo que recibir estos correos, como recibimos todos los días, o estos testimonios por correo o por teléfono, es lo que de verdad hace que este proyecto sea todavía muchísimo más gratificante. Ver cómo de verdad es un proyecto que está ayudando a padres que tienen niños aquí, que esto es lo más preocupante, porque esto es muy preocupante. No ser capaz de darle a un niño que tiene capacidad ociosa de comer para que desarrolle su capacidad plenamente, de verdad es un tema serio. Pero un padre que tiene un niño en tercero o en cuarto de primaria que está aquí, tiene un problema súper serio. Un problema súper serio que no sabe además cómo abordarlo, porque no tiene herramientas, ¿no? Entonces, ser capaz de coger estos niños y moverlos hacia arriba es un tema que a nosotros, cuando recibimos correos de estos, pues nos llena especialmente de satisfacción. Muchas gracias.